La mitología mesopotámica es probablemente una de las más interesantes y a la vez la más desconocida de la historia de la humanidad. Su cosmogonía es harto compleja, pues tiene hasta 4 visiones distintas de la formación del universo, pero puso las bases que sustentarían a la mayoría de religiones de Oriente Medio. ¿Quieres conocer los secretos de la cosmogonía mesopotámica y a la vez ver mi vídeo más ambicioso? Pues ven y te lo cuento. Puede que creas que Mesopotamia era una tierra yerma entre el desierto arábico y la antigua Anatolia, pero nada más lejos de la realidad. La palabra Mesopotamia, de hecho, significa tierra entre dos ríos, haciendo referencia al Tigris y al Éufrates, que hacían de este lugar un vergel muy fértil, pero con un riesgo: las inundaciones. Por eso el agua tiene mucho protagonismo en su mitología, como ahora verás. Hay que tener en cuenta que la zona de Mesopotamia estaba habitada por 4 grandes civilizaciones anteriores a los persas. Estas eran la Sumeria, la Babilonia, la Acadia y la Asiria. Cada una de estas civilizaciones tenía su propia cosmovisión, con lo que dificulta unificar una sola cosmogonía para toda Mesopotamia. Además, es una mitología que no tiene unas divinidades sólidas y bien establecidas, pues estas divinidades a veces no tienen forma y si la tienen van cambiando a lo largo de la historia, igual que sus nombres, que también varían según la civilización que habla de ellas. Incluso una misma divinidad puede tener hasta 4 nombres distintos. Y a esto hay que sumar que cada ciudad tenía su propia divinidad patrona y protectora. O sea, que ya te puedes imaginar tantas ciudades, tantos dioses. Todo esto dificulta un montón su estudio, pero aún así voy a intentar clarificarlo lo máximo posible. La civilización más importante fue la Sumeria. De hecho, a ella le debemos la creación de la escritura cuneiforme, que es el primer sistema de escritura de la historia, que se realizaba en tablillas de barro como esta, casi 1000 años antes de los jeroglíficos egipcios. Además, esta civilización puso las bases de la mayoría de religiones que surgirían en Oriente Medio. De hecho, muchos relatos de la Biblia tienen su origen en los mitos de esta civilización, como por ejemplo la creación del primer humano, el pecado original, el diluvio universal o el arca de Noé. También comparten el aspecto geográfico dividido en 3 niveles: cielo, tierra e inframundo. La Tierra es plana, rodeada de agua. Predomina la idea del geocentrismo y que la Tierra no se mueve, sino que son el resto de los astros los que se mueven a su alrededor. Y la creación del universo, además, también se realiza en 7 días. Vamos por partes. ¿Cómo se crea este mundo de 3 niveles? Al principio existía el caos y solo había agua. Todas las aguas estaban juntas, tanto la de los océanos como la de los ríos, como la de la niebla, que no deja de ser agua condensada. Esas aguas se separaron y de ellas surgieron 3 divinidades primigenias no antropomórficas, es decir, que no tenían forma humana. Se llamaban Tiamat, Apsu, que lo podemos encontrar como Ap o Apsu con P, y Mumu respectivamente. A Tiamat se la ha representado en forma de monstruosa serpiente marina que genera el caos, aunque también es creadora de vida, siendo energía femenina. Sería consorte de Apsu, el agua dulce con energía masculina. De hecho, la palabra Ap en sumerio significa agua dulce, pero también significa semen. Tiamat y Apsu engendraron a las divinidades de la tierra y el lodo, llamadas Lamhu y Lahamu. Ellos surgirán de las profundidades y crearán la superficie terrestre, que se asociará con una divinidad llamada Ki. Estos, a su vez, engendraron a Anshar y Kishar, que serán los encargados de crear el cielo, que estará representado por una divinidad llamada An o Anu y cubrirá la tierra.
Anu y Ki, cielo y tierra respectivamente, en un principio estaban juntos y no existía la luz. Ellos engendraron a Enlil, que de forma literal significa señor del viento. Enlil se encargaría de separarlos y de crear así la primera luz del día, el alba. Todos los dioses que se crearán a partir de entonces son los llamados Anunnakis, hijos de Anu, de los cuales se cuentan mil y una cosas. A Apsu se le designó una divinidad antropomorfa a quien se llamó Enki, señor de la tierra literalmente, aunque se referían al agua que fertiliza la tierra, que es el agua dulce. Y de ahí nació la primera tríada sumeria, formada por An, Enki y Enlil, cielo, agua y viento. El principal y el que estaría en una posición superior sería An, la cúpula celeste durante el día y el manto oscuro estampado de estrellas por la noche. Por debajo de él se situaría Enlil, señor del viento, pero que también personificaba la tormenta, la violencia de los rayos y los truenos y los vientos huracanados. Y por debajo del Enlil se encontraría Enki, el agua que fertiliza la tierra, es decir, el agua dulce. Como ves, esta cosmovisión da mucha importancia al agua como principio indispensable para la vida. De hecho, si observamos la representación de Enki, vemos que de sus dos hombros fluyen dos corrientes de agua, que son los dos ríos, Tigris y Éufrates, y que están llenos de peces, es decir, llenos de vida, que a la vez riegan la tierra y la nutren. Sin agua no hay vida, no hay fertilización de la tierra y nada crece. Y para explicar esta visión hay un mito que se asemeja mucho al del pecado original de la Biblia y que ahora te voy a explicar. En un principio, Enki, dios de las aguas dulces, vivía con su esposa Ninhursag, también conocida como Ki, diosa de la tierra, en el paraíso al que llaman Dilmun. Se describe como un lugar limpio, lleno de luz y de paz, pero a pesar de todo eso no hay agua. El propio Enki excavará una red de canales de agua dulce con su propio pene y luego los llenará de sus fluidos para fecundar la tierra así que era estéril, y a la vez dejará embarazada a su mujer y dará luz a Ninsar, su primera hija. Enki, que era un tanto promiscuo como muchos otros dioses de otras civilizaciones, ante la ausencia de su mujer necesita saciar sus necesidades y seducirá a su propia hija. Ninsar dará a luz así a Ninkurra, y ocurrirá de nuevo lo mismo. Enki seducirá y mantendrá relaciones a Ninkurra, que dará a luz a Utu. Y por tercera vez, Enki intentará lo mismo con Utu, pero su mujer, al saberlo, cogerá el semen del vientre de Utu y lo plantará en la tierra. Así crecerán 8 árboles que darán 8 frutos distintos. Enki, atraído por los frutos, como lo hizo también Adán con la manzana, se los comió todos. Pero claro, al comerse los frutos de su propio semen, quedó embarazado y como no tenía canal de parto, fue hinchándose y hinchándose y hinchándose y amenazaba por explotar. Aquí vuelve a intervenir su mujer, que cogerá el Ab, es decir, el semen que estaba creciendo en el interior de Enki, y lo tomará en su propio cuerpo, y así dará a luz a los llamados 8 dioses de la curación. Este mito nos muestra que la vida nace al añadir agua dulce en la tierra y una vez crece se necesita más agua para que dé frutos. Pero siempre en equilibrio, los extremos no son buenos, tanto el exceso de agua como su falta son dañinos para la vida. Solo me falta explicarte el mito de la creación de la humanidad, para dar por concluida esta cosmogonía. Resulta que 6 generaciones después de los dioses primigenios de los que te he hablado, en concreto unas divinidades muy jóvenes, hijos de Enlil, se plantan en huelga y no quieren seguir con la obligación de mantener en funcionamiento todo ese universo que habían creado. Sobre todo lo que no quieren es seguir con el trabajo que supone cultivar su propia comida. Apsu les amenaza que acabará con todo, utilizando sus aguas, si no lo hacen. Así que Enki interviene, duerme a Apsu y lo destierra para evitar que cause una catástrofe.
Pero su consorte Tiamat se agita en los océanos y hace temer a todas las divinidades el mismo fin. Enlil la vence. En el relato babilónico es un dios llamado Marduk el que vence a Tiamat. Pero, sea como sea, Enlil vence a Tiamat, pero siguen teniendo el mismo problema con el trabajo que los dioses jóvenes no quieren hacer. Entonces es Enki quien encuentra una solución: crear a unos sirvientes que se encarguen de todo. Para ello usará la sangre de los dioses mezclada con barro para moldear un total de 14 figuras, 7 femeninas y 7 masculinas a su imagen y semejanza. La humanidad ya estaba creada, ahora los dioses podrían vivir sin trabajar. La humanidad aprendió rápido a cultivar y a reproducirse. Solo había un problema, que igual que los dioses, no morían. Y pasado el tiempo, había muchas personas y hacían mucho ruido. Enlil era un dios muy poco sufrido y le molestaba mucho esa ruidosa humanidad, así que decidió matarlos a todos enviándoles distintas catástrofes, pero que fueron todas ellas frustradas por Enki, hasta que un día Enlil decidió mandar una inundación a la humanidad. Y Enki, que se sentía padre de todas esas criaturas que habitaban en la tierra, advirtió a uno de ellos, llamado Ziusudra. Tienes que pensar que en Babilonia se le llama Utnapishtim y a Trahasis en Asiria, pero es el mismo personaje. Entonces Enki avisa a este personaje de que construya un barco para salvar a su familia y a todos los animales que pudiera. Como ves, Ziusudra es el Noé sumérico. Así se logró salvar a la humanidad de la extinción, pero Enlil puso una condición a esa salvación. Y era que a partir de entonces las personas, después de un cierto número de años de vida, morirían de forma natural. Así ya no serían tan numerosos ni tan ruidosos. Y con este mito encontramos el por qué la humanidad es mortal y los dioses no. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y gracias por estar. ¿Sabías que además de historiadora y mitóloga soy también escritora? Hasta el día de hoy he autopublicado 5 libros. Puedes encontrar más información sobre ellos en los links de mi perfil. Están todos a la venta en Amazon. Entre ellos encontrarás novela histórica, novela mitológica, novela de fantasía y ciencia ficción y mucho más. Espero que te haya gustado y como siempre, gracias por estar.